muchas veces no vengo por aquí a la zona hotelera porque Google nos manda para adelante. Esta es la plaza de toros. Me voy a desviar por aquí y vamos a grabar. Yo espero que Ale nos pueda grabar con el dron un par de veces por lo menos, que disfrutemos de unas vistas espectaculares de la zona hotelera, aunque hoy el día no es muy espectacular, eso ya se ve. Los cambios de color en el agua no se van a ver espectaculares. Aquí también está la Vicenta, experto en la parrilla, en esta zona. ¿Dónde? Aquí, no lo sé exactamente, pero ahí está anunciado. Ahí arriba tiene que estar. Es que de hecho resulta que Vicenta está asociado con varios que es de la marca Andersons. Ajá. Entonces pues está el señor Frogs, Xiao, todos ellos. Sigue recto, todo recto, todo recto, y en 800 metros vas a girar a la derecha. Muy bien, muchas gracias. Y ya estarás en la zona hotelera. Qué bueno. Bueno, pues ahora sí, ahora nos unimos ya en lo que es la carretera de la zona hotelera. Es esto de acá. Y este es el camión de Xcaret, con el que llevan a las personas que han ido a hacer algo a algún parque de ellos. Puede ser Serja, puede ser Savage, Xcaret, Explore y alguno de esos. Pues esta es la carretera de la zona hotelera. Aquí a la izquierda tenéis Puerto Cancún, muy bonito Puerto Cancún. Luego lo vamos a visitar esta tarde porque Alex seguro que quiere ver si está igual de bien su zona de juegos, ¿no, chaval? Sí, le tengo que dar un chequeo a ver si está todo bien. Exactamente, un chequeo de 100 pesos, 150 pesos, algo así. No, pero yo lo pago. Ah, qué bueno. Yo traje mi money. Pues esa es la entrada para entrar a Puerto Cancún. Ahí la tenéis. Where to Cancún? Lo que vamos a hacer es seguir la zona hotelera y cuando veamos una de las playas, puede ser Playa Caracol, Playa Langosta o Playa Tortugas, por ahí nos vamos a parar. La última vez que vinimos, que fue por lo del auto, ¿a cuál playa fuimos? Playa Tortugas. Pero ve a otra mejor ahora. Sí, pues Playa Langosta me gustaría, o Playa Caracol, Pues vamos. para que grabes por ahí un poquito y luego grabamos por la zona hotelera, que es la parte más alargada. ¿Playa Cerca. Langosta está más lejos que Tortugas? No, está más cerca, creo. No, podría ser un poco más cerca. Sabéis que está anunciado Playa Langosta. Por aquí cerca está Playa Linda, aquí a la izquierda. Donde está el mirador de Xcaret, eso sería Playa Linda, ahí al ladito. Y donde salen los ferries de Xcaret es desde aquí, desde este lugar. Ahí pone embarcadero e Isla Mujeres. Lo que no sé exactamente dónde dejas el carro en caso de que quieras salir con estos ferries. No tengo ni idea. Porque si yo ahora quisiera aquí en aparcamiento, que esperemos que sea eso. Embarcadero e Isla Mujeres, sí, de Xcaret. Pues ahí tenéis un aparcamiento, este es el mirador. Y desde ahí salen los ferries a Isla Mujeres de Xcaret. Bueno, pues seguimos por la zona hotelera. No sé si es que ha llovido o que me has aplicado agua a un carro, no lo sé. Sí, Y está lo que vamos- llovinando, creo. No, porque ya no caen más gotas. Ya estamos muy cerquita de Playa Langosta. Por aquí a la izquierda la tenemos, aquí, justo aquí esta parte. Me parece que tengo que ir más para adelante para hacer el cambio de sentido. Justo aquí a la izquierda, eso es Playa Langosta. Y ahí vamos a ir con Alex, a ver si nos graba con el dron un poquito y a ver cómo vemos la laguna que está aquí a la derecha. Así que voy a hacer el cambio de sentido, voy a parar un poco. Hemos hecho el cambio de sentido. Yo creo que hoy no vamos a tener problema para dejar el carro en el aparcamiento, porque no es un día que la gente vaya a venir en cantidad a la playa, porque el tiempo no acompaña mucho. Apetece más quedándose en casa un ratito. Casa Maya es este hotel. Y por aquí ya tengo que mirar a ver si hay entrada aquí al aparcamiento. Sí, hay entrada, está abierta. Y aquí sería como tú entras para aparcar. Esto es aparcamiento público, por lo tanto no te tienen que cobrar nada. Esto para minusválidos. Ahí sí que está lleno de momento. Espero encontrar un lugar aquí. Aquí a la izquierda lo tengo y aquí a la derecha también. Qué bueno. Vamos a verla.
Soy sincero, Ale lo va a pasar mal para poder grabar con el dron porque hace aire, Papá, yo no vuelo con este aire. No, vuélalo. Papá, mira qué aire, madre mía, papá, no. Ya lo sé, pero tú No. inténtalo. Oye, porfa, va. Papá, te lo juro que no. Dale, venga. ¿Pero por qué hiciste? ¿Por qué? Solo dígame el por qué y lo hago. Porque cuando tienes dificultades, aprendes más. Pero, papá, entiéndeme. No te metas encima del agua, ponte por aquí, por lo que es la parte de tierra. Tú lo vas a comprobar. Si ves que está muy mal, bájalo. Es que, papá, ya volé antes, estaba mal. Ahora imagínate ahora. Pues también estará mal. Dale, tío. Dale. Pero no a mi brazo, dale al dron para arriba. Es que mira que aire, madre mía. Papá, a ver, o sea, es broma que voy a volar, ¿verdad? No es broma, vas a volarlo. ¿Qué dices, loco? Vaya aire que ¿Qué hace. dices, hombre? Estas playas son... Papá, ¿quién en tu vida has visto que haya volando aquí alguien un dron? Ahora. Si nos está llevando de espalda, no se puede, ¿a que no? No, te estoy diciendo. Bueno, esperamos unas horitas a ver si se calma. Ahorita. Una horita o dos. Vamos a ir a más sitios, a ver si en otras zonas no hay tanto vuelo. Tanto aire, Bueno, mejor mira, te dicho. lo vuelo, pero te lo vuelo 5 minutos. Ah, vale, perfecto. Con que se vea la laguna y el mar me basta. Me quedo. Bueno, ahí está Alex, que va a hacer milagros seguramente. Oye. Bueno, chaval. Toma. Sí. Pues aquí estamos, disfrutando de un paseo por la playa en un día que es fresco, no, lo que sigue. Pero que te puedes meter en el mar y bañarte, ya lo veis. Ahí hay gente que no pasa frío ninguno dentro del agua. Otra cosa es que tú digas si te quieres bañar o no. Esto que veis aquí en la orilla, que en otros sitios hay sargazo de nuevo. Esto no es sargazo, esto es el pasto de ahí al lado. Esto es pasto, que crece abajo, mira. Eso no es sargazo. El sargazo, si hay algo, es esta ramita, mira. Una ramita completa. Esto es sargazo. Pero todo lo que veis por aquí no es sargazo. Bueno, pues me gusta mucho esta playa porque no cubre mucho. Por lo menos en las zonas están más claras, no llega a cubrir mucho. Y normalmente no está movido el agua. Está sin oleaje. Me ha extrañado mucho verlo así. Y aquel catamarán que veis, aquel azul oscuro, ese es el catamarán que vais las mujeres de Xcaret, el que está ahí enfrente, el ferry. Y las mujeres no se ve hoy muy bien, pero está ahí delante. Alex se nos ha quedado ahí detrás. Bueno, pues por esta zona ya no voy a grabar más. Me voy a ir para la otra zona del muelle este hacia allá. Así damos un paseíto. Este edificio estaba en construcción hace unos meses cuando veníamos. Ya lo han inaugurado. Me imagino que es un hotel. Lo que no sé pronunciar el nombre. Breathless o algo así. Sí, Breathless pone. Está hermoso. Ahí está de espaldas allí. Lo va a intentar levantar el dron. Se ha puesto en una zona que no da mucho aire porque lo para el edificio y el árbol. Ya lo tiene ahí levantado. Vamos a ver cómo se le mueve un poco. Chaval, te dejo concentrarte, tú tranquilo. Tú vuélalo, que nos enseñe la laguna, que nos enseñe el mar. ¿No viste cómo se movía el dron? Mira. Joder, cómo se movía, tío. Increíble, Te digo. Bueno, pues ahí lo tienes. Ahí está, ahí arriba. ¿Has visto cómo si lo puedes volar? De que puedo, pero lo que no quiero es que vaya a salir mal. Bueno, esperemos que no. No, vamos a pasar por aquí. Cerca del Hotel Maya. Nosotros... Tú quédate aquí, ahora venimos. ¿Qué pasó?
Mira las palmeras, es verdad que si se queja Alex, hoy tienes razón, es que ya las veis, parece aire huracanado. Pero a mí me gusta que lo huele así porque yo sé que en otra época del año vamos a necesitar el dron en situaciones parecidas a esta y quizá un poquito peor. Bueno, estamos pasando por una zona que está encharcada, ya lo veis. Qué sabadito estamos pasando aquí, muy diferente a lo habitual. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a tener un poquito de frío a las 3 o 4 de la tarde? Yo creo que son las 3 y pico, bueno, no lo sé ahora. No sé si es el dron de Alex o de otra persona que está volando ahí, porque ahí hay un dron, pero está muy bajo. Bueno, pues aquí ya lo veis, el oleaje ha echado el agua para esta parte. Esta playa de aquí también es muy bonita cuando está normal, con agua transparente, color bonito, precioso. Es raro ver a personas con chamarra puesta, la chaquetita ahí puesta del frío que tiene. Pero vosotros, los que estáis por ahí, me habéis mandado unos vídeos como Willy, como Joel, que está nevando, no, lo que sigue, está el tiempo muy frío. Voy a compartir los paquirreporteros ahora que llegamos aquí, para que veáis que si aquí hace frío, en otras zonas peor aún, que nosotros estamos en el paraíso, que eso es verdad. Yo no sé si este es el dron de Alex, no lo sé, o de una persona que está por aquí, no tengo ni idea. ¿Qué hay otro dron? Creo que no. ¿Es el tuyo? Ese es tu dron, ¿no? Es que mi hijo lo está volando también. Digo, ¿Dónde? Está allí. Está allí mi hijo. Está volando. Para no acercarme por la duda. Está volándolo. Venga, hasta luego. Bueno, pues aquí tenéis el mar. Esto no es sargazo, es pasto. Acordaros, pasto marino. Y el agua está caliente, eso seguro. Pues así están las playas en este momento, el sábado. Pero ya veis que ningún cliente del hotel se viene a la playa. Pues los paquirreporteros os los pongo ahí. Voy a parar la cámara, se me había olvidado de parar la cámara. Hasta dentro un ratito. Bueno, pues ahora la sección de los paquirreporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí en esta sección los paquirreporteros lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va, los paquirreporteros. Hola Paco, buenas tardes. Aquí mandándoles este pequeño video para que vean cómo amanecimos hoy sábado 29 de enero aquí desde la ciudad de Boston. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga y que tengan un lindo día. Bye. Llegamos. Hola Astrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Buenos días. Fíjate, Justito. infraganti.
Claro, veníamos todos silenciosos para... ¿Quién es? Yo sentí algo. ¿Sí? Qué bueno. Buenos días. Bueno, buenos días. Lo paro aquí que nos vamos a saludar. Aquí Este. tenemos el proceso creativo. Esto es lo que nunca se ve normalmente. El trabajo final es lo que luego cobra valor y vida. Y aquí se ven cómo el ADN del cuadro poco a poco se va gestando, se va formando con la base de trabajo. Y aquí Astrid, que muy laboriosamente va haciendo detalle a detalle este fantástico milagro de convertir lo inerte, la tinta, el color en algo bello y vivo. Ahora está en sus primeros pasos, o más adelante Paco seguramente ya os ofrecerá una imagen clara y una entrevista sobre cuál será el resultado final, pero aquí lo tenéis. ¿Cómo se llama el cuadro? ¿Cómo se llamará? Va a ser un pez león. Un pez león. Es un pez león. Son peligrosos, ¿no? Los peces leones. Son... Están súper guapos y muy peligrosos. bonitos. Qué bueno. Porque todos los animales que tienen colores muy vivos suelen ser venenosos, ¿no? Pueden ser. Uy, pues no lo digas muy alto por los colores que llevas, ¿eh? Como yo. Cierto. No, cuidado. Y este pez ya está en el Caribe, aunque no es su territorio normalmente. Y aquí no es bueno porque este pez león está destruyendo. Es lo que se llama una especie invasora, quizás. Así es. Es como una invasión y se matan los peces Bueno, que están los inhabitantes aquí. Y no es como bueno. México, que recibe a todas las nacionalidades, especies y géneros sin ningún tipo de problema. O sea, México está abierto, tiene las puertas abiertas a todo el mundo. Así Y como no, también, aunque nos quieran morder como este que ya tomando forma, ahí se ve por aquí como el ojo, qué bonito. También es un animal creando de Dios y por eso pasa lo que pasa tiene también su derecho para vivir y para disfrutar este mundo. Y me encantan sus colores y ves, es solo una cabeza muy grande. Y aquí empiezan sus alas y a mí me parecen los peces leones como algo entre pájaro y pescado. Entiendo. No es totalmente un pez, no es totalmente un pájaro. Sí, porque de hecho todo el conjunto de la espina es como un ala, o sea, Así realmente es. todas las Sus espinas. espinas están como alas, están como plumas y por eso voy a hacer esta parte más difuso, un poco abstracto y este es como es un pez león y ahorita voy a hacer los pasos con el color blanco para que todos los colores están más en vivos y van a sacar más. Claro. Y recordad, fijaros que todo esto es seda, fijaros que la seda sufre un proceso en la cual primero es marcada, luego se retensa, luego queda perfectamente plano y fino, o sea, es muy curioso, todo el proceso es bastante elaborado. Yo estoy seguro de que esto no lo acertaste la primera vez, ha sido un proceso de años de trabajar hasta conseguir esta perfección. Bueno, todo esto no lo hemos dicho, estamos en el club de playa Así, que bueno, está en la 14, Paco nos lo enseñó el otro día y bueno, ya lo sabéis, aunque el día no es de aquellos días de sol radiante, increíble, que normalmente nos ofrece el Caribe mexicano, es un día fantástico y maravilloso para pasear y, cómo no, acercaros aquí a ver este maravilloso trabajo que Astrid nos ofrece en sus procesos y que no se suele ver en este estado. Algunas obras están expuestas. Sí, también hay una pequeña Hay una pequeña exposición. dentro Perfecto. del restaurante. Bueno, eso se lo dejo como exclusiva a Paco, el mostrar la exposición, que si no me dirá que le robo el material. No, que va, Paco es un amor. Solamente queríamos saludarte, Astrid, ver una parte del proceso creativo. Estoy seguro de que Paco luego te entrevistará con bastante más maestría que yo, que soy un aficionado. Y bueno, aquí por lo menos lo que sí que es verdad, que ya en primicia os decimos que tenéis aquí a Astrid todos los sábados a partir de ¿a qué hora más o menos? Está empezando a las 9. Sobre las 9 aproximadamente. Sobre 9. Muy bien. Estoy instalándome, tengo que poner
bastidores, mis todo. bastidores, mis obras Sí, se tarda un tiempo, claro, bastidores. claro. Porque la obra no vive aquí, tú te la traes cada día de tu estudio. ¿Sabes? Es un beach club muy amoroso. El servicio es ¿Sí? muy bueno. ¿Te sientes cómoda acá? Entonces? Me Eso siento es muy bueno. cómodo, me tratan muy bien, me ofrecen ¿Sí? un cafecito en Muy la buena mañana. publicidad, De hecho, entonces, vamos a genial. desayunar acá. Sí, vamos a desayunar ahora mismo. Ahora Sí. mismo lo documentamos. Pues muchísimas gracias, Astrid. No te detenemos más, que lo mismo a lo mejor aquí estamos dejando que se seque demasiado o entorpeciendo la labor creativa y va a salir mal del cuadro. Así que lo dejamos en este punto. Yo ahora pues simplemente hago una salida de acá y os enseño un poquito más cómo es el club por la parte de la playa y con esto termino esta grabación. Astrid, hasta ahora. María. Fantástico entorno del Caribe mexicano. Este, como ya sabéis, es un vídeo en exclusiva para Paco en Riviera Maya. Cenotes, playas, inmuebles, felicidad. ¡Ey! Y arte. Buenos días, Paco. Hoy extrañamos lo que es Playa del Carmen, aquí en Lancaster, Pensilvania. Extremadamente frío y con mucha nieve. Pronto los vamos a ver. Morning. Así amanecimos hoy. No hay mucha nieve, pero mucho frío. Mucho frío. Mira quién está ahí. Sebastián. Sebastián. Ahí tenemos a Sebastián. Sebastián le gusta mucho la nieve. Paquito, mira. Aquí tienes un poco cómo está Lancaster, Pensilvania. Hermoso atardecer el día de hoy. Aquí en Barra de Navidad, Jalisco. De esta zona, Alex se ha ido para allá, para estar más cómodo. Ahí tenéis las letras de Cancún. Espero que os haya gustado lo de los paquirreporteros, pero hay que seguirle. Y ahora enseguida os voy a compartir lo que acaba de grabar Alex por aquí. Que es un imposible, ¿no? Casi. Aquel hombre estaba volando a 3 metros de altura. Pero Alex no vuela a bastante altura y a más altura más viento. Eso es lo que suele pasar. Así que si ya es dificultoso volar aquí a esta altura baja, pero bueno, es una experiencia más para él.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Hola. ¿Qué me estabas contando? Que acabas de aterrizar el vuelo del dron. Que lo pasé mal. ¿Y eso por qué? Porque resulta, mira, el palo ese que está allá, que ves tan gigante, ahí estaba tranquilamente, 20% de batería. Y llego aquí, o sea, aquí, mira, aquí, con 6% de batería. Y eso te asustó, ¿no? Pues uno más y se me bajaba. ¿Se te bajaba donde fuese? Pues sí. O sea, yo quería que se bajara acá y no tuve más remedio que bajarlo ahí. Bueno, pues ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedirte un helado porque tienes calor o qué? ¿Me da un cono de 20, por favor? Es que hace calor. Sí, ¿no? Claro. Ya te veo, ya con las manos metidas ahí, como arrugado. No, es que es fresco. Sí, aquí, claro. ¿Será que sería vainilla? Mira. Qué bueno. Oye, pues aquí en la misma playa de Playa Langosta tenéis estos heladitos, 20 pesitos, qué ricos. Muchas gracias. Pues aquí pasamos al lado de Playa Tortugas, aquí a la izquierda está Playa Tortugas, acabamos de dejar Playa Langosta. Y bueno, si podemos grabar algo más con el dron, bien, si no, nos vamos al centro comercial La Isla a pasear un poquito. Aquí está la bandera de España, porque está el consulado de España, el consulado honorario. Así que los españoles que escuchan esto, enfrente de Playa Tortugas tenéis el consulado. Cónsul. Sí. Aunque parezca que no, este es el consulado que más puede hacer para ser un consulado honorario. Quiere decir que tú pierdes tu pasaporte aquí en tus vacaciones y te pueden hacer un escrito para que puedas viajar a España sin necesidad de pasaporte. Eso en otros consulados honorarios no lo tienes. Aquí sí. Aquí tienes autorización para poderlo hacer. Por tantos casos que a veces ha ocurrido. Bueno, pues seguiremos hablando más adelante. Aquí hablando de si frío o no frío, estamos al lado de entrar a la zona de Playa Caracol. Y de esta zona a la zona de la Marcha hay muy poquito. En la zona de la Marcha está en Playa Forum, ahí al ladito. Este es el Chedraui, el Select que tienen aquí. Me gustaría comprar el pan que tienen, que está muy rico. Y justo en la parte de atrás de estos edificios está la zona de la Marcha, más pegando hacia el mar, en la otra parte, como si fuera viniendo hacia acá. Luego lo vamos a ver a la vuelta porque vamos a volver otra vez por aquí. Hoy es un día que vamos a pasear un poquito. Aquí a la izquierda tenéis Playa Caracol. Bueno, no a la izquierda la tenéis, sino un poco más para abajo. Ahí es donde se gira. Estamos aquí ya anunciando Playa Marlin. Ya en breve, en un poco rato, vamos a llegar a la zona donde está la Noria, que es bonita. A mí me gusta el paseo este que tenemos en la zona hotelera de Cancún. Es bonito. Hay buenos hoteles. Ya veis la Noria moviéndose poquito a poquito. Y me imagino que ahora se debe mover algo las cabinas por el aire. Aunque por aquí parece que está un poquito más calmado, Alex. Aquí me vas a volar el dron. No, ¿qué dices? Sí. Mira los árboles, las palmeras como están menos... Bueno, depende. Quizá estos edificios lo están cuidando de que no se mueva mucho. Nos vamos a ir aquí al complejo comercial La Isla. Y para aparcar, ya siempre lo he dicho, cuando estamos ya terminando de pasar el centro comercial, a la derecha hay un aparcamiento, ahí nos metemos siempre.
Chaval, me gustaría que volase del dron por esta zona. ¿Por qué? Mira qué calmadas están aquí las palmeras. Venga, hombre, esfuérzate un poco. Bueno, ¿veis? Estáis paseando conmigo en el carro. Ahora imaginaros, quiero aparcar aquí para entrar al centro comercial de la isla. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Donde sale aquel carro azul, ahí nos vamos a meter. Agarramos el ticket y ya está. Y cuando vayamos a salir se paga y fuera. Aquí mismo. Y esto está conectado con el centro comercial de la isla. Aquí es donde entramos. Y te voy a decir cuánto te cobran. Te cobran las 3 primeras horas 20 pesos. Ahí lo tenéis. Las que me lo inventé. Y este es el parking. Pues ya subiéndose la barrerita y ahora hay que buscar sitio. Y guardándote, mira qué suerte, se va uno y teniendo guardado esto. Luego lo pagas en el sitio, en la cabina y ya. Y puedo pagar el aparcamiento si quiero y el acceso a la tienda por allí. Del aparcamiento sales aquí, ya directamente a una tienda. Y por aquí pues vamos a bajar a la parte de abajo. Tenemos que darnos un paseo. Ya lo veis lo fácil que es. Tercera rebaja, 70% de descuento, 60%, qué bueno. Primeras marcas todo. Tío, no sabemos ni por dónde salir ahora. Pero a Ale le interesa venir por aquí porque ya se pone a mirar las cosas de chaval. Correcto. Pero bueno, Palacio de Hierro, los precios no son bajos, a pesar de las ofertas. Bueno, podemos bajar por acá. Es que la salida la teníamos por allí, por la otra parte, y nos pasamos para allá. Y bueno, y luego ya salimos al exterior. Pero está hermoso el lugar, Pues ya hemos salido aquí a la parte exterior de este local, porque hay un montón. Así que... Centro comercial de la isla, ¿es recomendable? Claro que es recomendable. Y ahora cuando vayamos a los restaurantes para comer con la vista a la laguna, más aún. Está bien trabajado, está bien hecho, te sientes cómodo. Chavalote. Hola. Esta palapa es nueva, esta no estaba antes. Quiero ver esto, Alex. Esta palapa yo no la conocía. Y como es nuevo lo quiero conocer. No sé exactamente qué es, si están construyendo algo ahora y todavía no, porque como está esto de... Lo están construyendo, todavía no está abierto. No sé exactamente qué es. Pero ya veis. No sé qué es. Pero esta sería la entrada. Y eso Thai India. ¿Esto qué es? Sí que estaba abierto. Así que estaba abierto, era yo que no me había fijado. Eran 3 restaurantes de cocina hindú, tailandesa y japonesa, creo. Ahora nada más que queda uno, todos lo vendieron. Es lo que nos acaba de informar. Hasta podemos pasar por aquí. Mira por dónde. Liverpool, pero vamos a ir por aquí, por la parte de esta. Ahí mira que hay baños, qué bueno. Qué bueno que haya baños. Aquí tenemos lo del acuario. El acuario siempre me ha gustado grabarlo. Aquí están los delfines ahí dentro. Pero vamos a ver en la entrada, donde tú entrarías para el acuario, te ponen una enorme pecera que está hermosa. Hace airecito, chaval. Yo estaba animado de que me iba a volar el dron, pero nada, aire hace.
Bueno, pues este es un paseo que estáis haciendo con nosotros por aquí dentro del centro comercial. Esto me gustó el primer día que vine, así de noche, iluminado, parecía que estabas en Venecia. Y esto es lo que os decía, aquí es la entrada al acuario. Ahí tenéis una barca y los pececitos pasando. A mí me gusta verlos. Solo que ya no están los grandototes. Sí, tienen que estar. Pero están ahí arriba, está ahí el pez cofre, ese grandote está arriba del todo. Oye, papá, esos siempre se encuentran en las playas, los amarillos con ¿sí los ves? Tiene escamitas azules. Sí, y el grandote que tú dices está ahí, está en la No, parte de había arriba. dos grandotes, ¿no te acuerdas? Sí. Mira ese que tiene. Pero ya no los ves. Mira, estos se aparecen mucho en la playa. Sí. Pero están ahora más por la parte de arriba que para abajo. Y aquellos grandotes ya no los veo. Bueno, pues por aquí es donde se entra y aquí están las entradas. Ahí tenéis los precios. La noria se puede comprar aquí, vale 549 pesos o 25 dólares. Y las demás actividades, ahí lo estáis viendo los precios. Pues nada, seguimos paseando. Yo tengo ganas de tomarme un café con leche. El La Cacao sería un sitio ideal para tomarse un café, porque apetece para calentarte un poco. Este local es uno de ellos. Y aquí vamos a ver la vista a la laguna, aunque la laguna se ve movida, y la zona de los restaurantes en la misma laguna. Aquí el atardecer es maravilloso. Si venís a las 6:30 de la tarde, 7, vais a ver una puesta de sol tremendamente hermosa. Ya me quito el tapabocas, lo que llevaba puesto. Los restaurantes están casi llenos, ¿eh? Y esto es ideal para hacerte una foto de recuerdo. Vive la isla. Qué bueno. Esto es la barca transparente que tienen aquí para un recorrido por la laguna. ¿Te has fijado la barca transparente, no? ¿Nos podemos? Mira, ya es chico. Sí. Hay uno que se... Supongo que ahí no hay problema que haya cocodrilos. No. creo. No, están, porque... están por otra zona. Pero... Oye, ¿nos podemos hacer una foto aquí en el de los columpios? Estoy grabando esta... Oye, queda impresionante ver una barca transparente, ¿eh? Ahí lo tenéis. Transparente no, lo que sigue. Está hermosa. Y por supuesto, un día como hoy no sale. ¿Están mirando a ver si ve algún pececito o algo? Esto parece que es como si fueran lanchas de correr. Para hacer por aquí carreras. Gracias. ¿Qué son? ¿Lanchas para correr, para divertirse? Sí, son para hacer tours, mire. Ahí son estas lanchitas que los llevan manejando ustedes mismos. Se manejan hasta el arrecife. Del arrecife me snorkelean 45 minutos y 45 minutos de regreso. ¿Y por eso qué cobran aproximadamente? 70 dólares por persona. ¿Y cuánto tiempo dura? Dura 2 horas y media. 2 horas y media, pues está muy bien, ¿eh? Ajá. ¿Y eso es individual o pueden van dos? Dos en una. Dos en una. ¿Le acompaña alguien o es en...? No, van con guía. Van con un guía, ¿no? Pues muchas gracias para que escuche, que te atienda. Okay. Que vengan aquí y te pregunte. Ok, mucho gusto. Rafael, gracias por todo. Hasta luego. Bueno, pues ya lo sabéis. 2 horas y media. Está muy bien.
Encima vais hasta el arrecife allí. Aquí tenéis motos acuáticas también para rentarlas. Aquí este hombre está haciendo esa actividad, ya la veis. Y estos restaurantes, yo creo que comimos aquí, este nos encantó una vez que comimos aquí. Y también podéis rentar yates, esos yates también se pueden rentar. Aquí hay otro sitio donde podéis haceros fotos, que está allí. Pues esto es lo que tenéis, estos restaurantes. Qué loco, ¿no? ¿En qué restaurante? ¿En cuál? ¿El Cosita? ¿El Montes? Qué bueno se ve esto. Y ahora que sale el solecito un poquito, mejor aún. Qué bueno que salga. Creo que ya sé. Hola, ¿busca una parrilla? Se agradece. Qué bueno tener pistas. Luego cuando baje el sol abajo Right now would be the moment. va a estar precioso. Bueno, pues ya toca la hora del café, chaval. Vamos a ver. 15 años haciendo feliz a Cancún, dice. Sale un poquito el sol y parece que viene la alegría. Ya vemos las sonrisas en la cara, chaval. No, y yo ya no fui, güey. Hola amigos, algún paseo. Voy a parar un poquito de grabo. Qué bonita es esta plaza. Ah, qué bueno. Es que queremos ir a una tienda, es la única que hay, que te pueden arreglar un dron, un DJ, como el que tiene Alex. Y el único sitio está aquí. Entonces le queremos consultar lo que pasó con el otro dron y a ver si ellos pues lo pueden hacer un arreglo. Ah, está ahí la tienda. Esta es la tienda de la única que hay. El DJ de los drones. Ahí la tenéis. DJI. Qué bueno. Esta es la tienda de DJ. ¿La ves muy completa? Sí. Oye, ¿cómo te llamas? Alberto Núñez. ¿Esta es la única tienda de DJ oficial que tenemos por la zona, aquí en la Riviera Maya? Sí, somos la única tienda. Y entonces de aquí se os puede comprar exactamente qué cosas. Aquí puedes comprar todos los drones, estabilizadores para cámara del celular y las dos camaritas, ya sea la Pocket 2 o la Action 2. Pues tienes una maravilla de tienda para los que les gusta volar, para los que les gusta la buena imagen. Y hemos venido con el problema de Alex, que se le cayó en una alberca el dron, porque aterrizó allí. ¿Vosotros tenéis servicio técnico para reparar también? Efectivamente, aquí en la sucursal tenemos servicio técnico. De lunes a viernes se encuentra el técnico, ya sea para solamente revisión o diagnóstico o para alguna reparación del equipo. ¿De qué horario tenéis aquí de trabajo? Estamos de 12 a 9 todos los días. Pues muchas gracias por ello, ya lo sabéis, aquí os van a atender bien. Y un servicio de lo que a nosotros nos interesa lo tenemos en Cancún, qué bueno. Gracias por todo, Para servirte. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué ha parecido? ¿Te gusta? Me gustó ese dron que se ve así. El de la realidad virtual te encanta, ¿que sí? Aunque no es una realidad virtual, es realidad. Es realidad, pero tú sientes que estás dentro del... sientes dron. que estás dentro del dron volando. Sí. A mí me ha gustado también, me ha puesto la máscara y se veía ahí como estaba grabando. Está bueno. Eso sí, yo sentiría unos mareos. Haría, porque es que eso también lo utilizan mucho para hacer como un dron deportivo. Oye, ¿por qué no vamos para atrás y no vamos a la cafetería? Pues vamos. Vámonos a tomar el café, yo ya estoy con... Oye, qué bueno que ha mejorado el clima, ¿Puedo ver un momento? Sí. Volvemos aquí a la zona de la plaza. Y eso sí, nos volvemos a donde está
El La Cacao. Que ya no me acuerdo dónde está el La Cacao. Ok. Hola, ¿buscan alguna Buenas. Porque el Amorino también me gusta, el Amorino, ¿eh? El Amorino también me gusta. ¿Qué prefieres, la Cacao o el Amorino ahora? Morino. ¿Amorino? Pues vamos aquí. Ale se fue a volar el dron y se dejó aquí el chocolate. El otro ya se terminó, el café con leche y el pancake de zanahoria. La verdad que se está agradable aquí. Acabas de volar el dron, ¿cómo te ha ido? ¿Te ha ido mejor que en el otro sitio? Sí, al inicio no te va a gustar porque estaba un poco desconcentrado, pero ya lo demás te va a gustar. Sí, ¿no? Pues eso es lo importante. Mira cómo ha quedado tu chocolate derretido, chaval. Se ha perdido. ¿Era chocolate? ¿Eh? No es un chocolate, es la crema. Sí, lo de arriba es la crema, pero lo de abajo es el chocolate. Te lo habían puesto así, bonita, como si fuera un helado. Y como has tardado en llegar, pues porque has ido a volar el dron, ahora te vas a comer eso sí. Mézclalo con el chocolate. ¿Y este pastelito es para ti? Sí. Pues total, que se veía bien el mar. Muy bonito y movido, ¿no? Sí. ¿Has conseguido hacer algunas fotos? Sí, tomé demasiadas fotos. Ahora las veré, a ver si me las enseñan, que las disfruto un poco. ¿Las puedo ver en mi celular también? Sí, ahora. Qué bueno.
ya empieza a refrescar y eso que son, pues no sé ni qué hora es, qué hora debe ser, ¿vale? Ahorita deben de ser Ya nos vamos para el otro centro comercial, el de Puerto Cancún. las 4:44. Y ya se nota el fresquito. Papá, son las 4:44. Pues faltan cuarto de hora para las 5 de la tarde, en hora y media ya está anocheciendo, como quien dice. Pero bueno, nuestro paseíto por el centro comercial está bueno. Ha salido un ratito el sol, ha podido grabar Alex. Yo pensaba que no iba a poder, pero pudo ser. Hace aire, ¿eh? Este local, este que tenéis aquí delante, me hace gracia porque está reflejado en los años 60 prácticamente, cuando yo nací. Está bonito, está hermoso, ¿eh? Me gusta. Bueno, pues seguiremos grabando luego más tarde. Mira, me hace curiosidad lo de los baños. Ir al baño, ese es de hombre, ¿vale? Vamos al siguiente. Y esta es la primera vez que lo veo, familiar, para la familia. Y luego el siguiente, pues ya sería el de mujeres. El tenéis. Así que está bien esto, porque muchas veces necesitan entrar la pareja por cualquier cuestión. Está bien, está me gusta. Antes del acuario está la alberca donde están los delfines y en cualquier momento pasa por ahí un delfín. Voy a parar la cámara y si veo pasar uno lo voy a grabar. Ahí está el delfín, ¿lo veis? Ahí están dos. Y ahí está el otro. Qué bueno. Qué bien que lo pudiste hacer. Oye, Alex, ¿es verdad que lo has grabado con el dron? Sí, un momento, unos 30 segundos supongo. Bueno, has hecho zoom para acercarte un poquito, ¿no? Sí. Pues ya nos vamos de aquí, ya nos despedimos del centro comercial. Ya nos toca subir por aquí e ir otra vez al aparcamiento y pagar lo del carro. Así que vamos a subir por aquí y entramos allí por la izquierda. Pues ya estamos delante donde pagas. 20 pesitos solo. Así que el boleto de 20 pesos, el ticket y el otro ticket me tiene que salir por aquí. Y otra cosa que os quería comentar, está ahí, este auto es eléctrico y tienen esto exclusivo para autos eléctricos. Este no es eléctrico, es estos dos sitios. Y ahí sería donde... BMW, El chaval. Pues si tienes auto eléctrico ya sabes, lo tienes aquí en exclusiva. ¿Qué te parece? Pues sí, está bueno, ¿verdad? Pues sí. Pues hemos dado la vuelta en U para volver por donde vinimos y así nos volvemos para la zona importante de Puerto Cancún. La tarde estupenda. Dentro del coche, claro, fuera hace fresquito. Sí, Alex, las de la derecha siempre me han gustado, siempre que paso las miro, me quedo así como diciendo, oye, pues qué bonita la hicieron, pues son unas torres, ¿no? Están hermosas. Y malas que tengan vistas al mar, que están justo delante del mar. Bueno, ahora este color ya parece un poquito más Cancún, con el solecito. Esta es la zona de la marcha que os estaba comentando. Espectacular la presentación que nos dan. La vaquita, Monengo. Y bueno, y ese trocito que habéis visto de menos de 300 metros o así, en la zona de más marcha por la noche. Es otra vez el Chedraui Select y ahí delante tenemos un río, un hotel río que me encanta, ¿eh? Ya cada vez que paso por aquí me quedo un ratito embobadito. Tiene una construcción europea, me recuerda un poco la zona de Mónaco. También construcción de los años 60 o así, aproximadamente. Aunque esto se construyó más adelante. Bueno, ya cuando estemos llegando a Puerto Cancún os grabo un poquito más. Este hotel, el río este, es el que Alex quería meter el dron por medio. Ahí en ese arco que veis en medio. Por ahí que podría pasar el dron el otro día, que era un anochecer, era de noche,
por ahí lo quería pasar. Es que es un hueco gigantote. Sí, la verdad es que es gigante, pero yo qué sé, como es propiedad privada, pues yo considero que no estaba bien que lo hicieras. Pues sí, no está bien. Obviamente ese hueco lo podrían haber aprovechado para hacer más habitaciones. Pues sí, pero es parte del diseño, en eso se basan los diseños. Sí. Aquí otro río, la cadena de ríos se hizo con bastantes hoteles aquí en Cancún. Bastantes. Grabar ahora que vamos a pasar más cerca por el puentecito, aquí está el mirador. Y ahora voy a poner aquí la cámara porque vamos a pasar enseguida el puentecito donde están los barcos restaurantes piratas y donde está, ahí hay uno y hay otro, y los ferries, que no hay ninguno en este momento, de Xcaret, que también salen desde allí. Pero el ferry de Xcaret está ahora mismo en Isla Mujeres. Estamos llegando ya a la marina de Puerto Cancún, la entrada es aquí a la derecha. Y bueno, y aquí pues parece que va a haber vigilante, pero no hay. Tú puedes entrar tranquilamente. ¿Y qué haces una vez que entras? Pues lo mismo que hemos hecho allí, buscar el aparcamiento, recoges tu ticket y para adentro. Y cuesta más o menos parecido. No sé si cuesta aquí 30 pesos en vez de 20. Eso lo vamos a comprobar ahora. Esa sería la entrada para ir andando. Y con el carro nos metemos por aquí. Acceso al estacionamiento. Donde están estos carros parados. Aquí tenemos dos desarrollos a la venta. Blume y Allegro. Los conoceremos dentro de poco. Ya los conocemos, pero volveremos a grabarlos. Hay otro más que tengo, que es SLS. Aquí la tarifa está 20 pesos también, 3 primeras horas. Es igual como en el centro comercial de la isla. Le pulsas y te da el ticket. Y ahora a buscar sitio. Bueno, pues de aquí hemos subido de los aparcamientos y hemos salido aquí porque hemos ido a otro aparcamiento. Aquel estaba lleno, ¿eh? Me he sorprendido la primera vez que entro que está lleno. Y así está el ambiente aquí. Pues pasear por Marina de Puerto Cancún también pasa gusto, ¿no, chaval? Bastante. Y más, ¿dónde vas a ir tú? Oye, pero quiero ir a grabar un momento la parte esta donde está la marina. Oye, las plazas últimamente he visto que mis amigos están por acá. ¿Cómo dices? Que creo que muchos amigos están por aquí. ¿Ah, sí? Bueno, conocidos. Amigos no, conocidos. ¿De allí, de Playa del Carmen? Sí. ¿Han venido a pasar la tarde? Sí, supongo. ¿Cómo sientes el aire? Guapo, bien. Bien fresquito, ¿eh? Sí, bastante. Para venir en manga corta se nota. Pues esta es la vista que tenéis aquí. Si os gusta vivir aquí, si podéis vivir aquí, tenéis uno de los mejores desarrollos que se han construido aquí en Puerto Cancún, que todavía tiene departamentos a la venta. Os lo voy a enseñar cuál, que está justo enfrente. Ya hemos grabado 2 o 3 veces ahí. Este edificio de aquí blanco, ese, son departamentos bastante amplios, con unas vistas muy buenas. Oye, aquí pone precaución cocodrilo. ¿Cómo dices? Aquí pone precaución cocodrilo. Sí, porque también puede haber cocodrilos por esta zona. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mira qué muelle. Este muelle yo antes no lo había visto, ¿eh? ¿Está nuevo? Sí, lo acaban de poner. Voy a grabar un momentito. Bueno, aquí tenéis varios restaurantes, tanto en la segunda planta como en esta primera. Sobre todo en la segunda, en la planta de arriba. Y un lugar para hacerse fotos es este de aquí. Aquí podemos dar un paseo, irnos por aquel puentecito y tenemos vistas hermosas para hacerse unas fotos bonitas.
Aquí tenéis otro de los restaurantes. SLS, que también tenemos a la venta, son esos edificios de allí que están más cerca del mar. El mar está justo ahí detrás. Y el Allegro, que es este otro, es muy bonito, me encanta. También hay algunos a la venta, muy poquitos ya, prácticamente todos vendidos. Este parece un restaurante japonés, chaval. Mira, papá. El Hiromi. Mira, veis, aquí tenéis un japonés. Aquí tenéis otro tipo de restaurante. ¿Cómo que no lo aguantas? Cocina de Baja California, Merotoro. ¿Y eso que te gusta así? Debe ser comida, está claro, que de carne de res. ¿Veis? Desde aquí se ve mejor el edificio. Mira, ese edificio lo tenemos. Ideal para la persona que quiere tener un lugar especial en Cancún y que se lo puede permitir. El lugar precioso. Vamos a subir este puente porque nunca lo he subido y me estaba llamando la atención diciendo ¿por qué los demás sí y yo no? ¿El qué? Este puente nunca lo habíamos subido, nunca nos había dado por bajar hasta acá. Mira aquí con el hidromasaje, no, el jacuzzi mejor dicho. Todo relajado. Qué bueno. Ahí hay pececitos, ¿sí los ves? Pececitos muy pequeñitos, ¿sí los ¿El ves? qué? Pececitos muy pequeñitos, ¿no los ves? Ah, ok. Ahí mira, ahí se ven todos. Como me habías hablado antes de cocodrilo, dice un cocodrilo pequeñito, digo no. Bueno, pues aquí es para hacerte una foto, ¿eh? Espectacular el lugar. Bueno, cuídense mucho. ¿Sí? ¿Te vas a tirar? No debe cubrir mucho. Unos 3 metros o 4 a lo mejor máximo. Pues espectacular este puente para que te hagas unas buenas fotos. Muy buenas. No, si te gustan los perritos, dale. Y más este tipo de perrito que es bonito. Pues el Plume, en breve seguramente vendremos a grabarlo por aquí. Bueno, ¿y qué es la parte que más te gusta de este centro comercial, chaval? Seguramente hasta los que siguen el canal lo saben. Bueno, en primero las vistas. Sí, claro, sí. Segundo, las vistas. Sí, claro, sí. Tercero, el estacionamiento. Sí, claro, sí. ¿A quién se lo cuentas? Por cuarto, Sí, ya. el salón de juegos. Ah, sí, el salón de juego es lo último, ¿no? Según tú. Ya. Más de No, una pero vez. sí me gusta, aparte de los juegos, me gusta mucho esta plaza. Bueno, pues la verdad que está bonita la plaza, no está mal. Y durante meses la hemos visto muy vacía de gente, ahora no, ahora está bastante bien de gente. Mira, quisiera comprar alguna vez esta cosa de acá. ¿El qué? Eso amarillo que ves, eso lo vas buscando en la tierra y vas buscando metales. Y eso ya es para buscar desde arriba. Ah, sí, está ahí la máquina, ¿no? ¿Ves? Este es un buscador de metales que lo usan sobre todo en las playas para Pero que eso, alguien... eso es uno pequeño, eso ya específicamente te dice dónde está. Ok. Eso es lo que hace Alex, pone la tarjeta, luego pasa los tickets, se los cuenta, pasa la tarjeta cuando ya tenga pasado todos y luego allí te lo cambian el valor de tickets. El máximo de tickets son 3.000 tickets. ¿No? A jugar un rato.
cerquita. Lo bueno de este juego es cuando salen un montón de fichas. Mientras no salgan tantas fichas no es igual. Este juego, pero no sabemos ni lo que tiene que hacer. Tiene que ser una bola, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? No lo sé. Ah, según el color tienen un punto, 50 puntos o 100 puntos, así que estate atento. Último juego, dice Ale. El Kung Fu Panda. Me faltan 6. ¿Qué le tienes que hacer? Es de quedar aquí. Pero me faltan 6. Bueno, te doy. Bueno, chavalote, el último juego que va a elegir es este de aquí. Aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer en la ruleta? ¿Qué tienes que hacer? Fijaos que cada vez están más locales abiertos. Aquí va a abrir un hindú, creo. No sé si va a ser una tienda de ropa o restaurante, no tengo ni idea. Y ya nos vamos de aquí. De Puerto Cancún. ¿Por aquí era el carro? Sí, estamos enfrente, ¿te acuerdas de qué? De Innova. Exacto. Siempre tienes que acordarte dónde has aparcado el carro para saber llegar a él. Sale de descanso, chavalote. Pues no tenemos ni idea dónde está el Innova, pero ahí vemos a una chica subiendo como si fuera una escalada. También hay esa atracción por lo que vemos. Oye, yo también quiero subir. Ah, sí. Sí.
Ahora cuando se baje una, yo bajo. Y yo subo. A ver si te deja, ¿eh? Sí, porque no te paga, creo. Tiene que haber un seguro. Sí, ahí está. Pues el chavalote ahí que se quiere subir. No, sí me tienes que pagar. Pues vale 80 pesos la primera vez que subes, 50 la segunda vez que subes y... Por aquí no es, ¿eh? No, por aquí no es. Y 30 pesos la tercera vez que lo intentas. Es aquí donde compras el ticket para poder subir. Pues yo creo que voy a despedir aquí el vídeo de Cancún porque ya nos vamos camino de Playa del Carmen. Vamos a salir a la zona hotelera por la parte de la ciudad que es la más larga luego para volver. Pero es lo que estamos más cerca ahora. Está ya anocheciendo, son las 6:40 de la tarde. Llegaremos a las 7:30. Un poquito más.